Hola, me van a acompañar a hacer unos mandados mientras que les cuento qué me ha pasado. Ando toda dormitada porque fui a dejar a mis hijos a la escuela y regresé y me puse a dormir. Y me levanté hace ratito como esta cara terrible. Y para eso necesito una bolsa para mis zapatitos. Tendré que sentarme para poner mis zapatos. Oigan, ¿a quién les gustan esos pantalones? A mí no, pero tengo que ponérmelos porque hace un par de años me encantaba esto de lo roto, pero ahora no. Pero vamos, tengo que ponérmelos. Y siempre ando con los mismos calcetines. No, o sea, lavados, pero es un color. Qué horror. Llavecitas, suétercito. Sí, está frillito. Bueno, les iba a contar. Salir y mirar como el viento se está llevando los ojos. Y con este frillito. Está bonito el día hoy. Nada más que sí, el airecito. Esperando el autobús. No es cierto. Les cuento que vamos a la tienda mexicana. Vamos a estar por aquí. Vamos a cambiarlas por esto. Necesitamos una variedad de chorizos ahí. Chorizo del cuervo, chorizo beef, chorizo tapatillo, chorizo lechona. No. Vamos a ver estos. Estos son renovables. Próxima para grabar, así que hay lo que quiero. Próxima parada es a la tienda por los frijoles, porque la tienda la dan súper caro y aquí pues es un poquito más barato. La dieta no nos permite. Entonces aquí están los frijolitos. Estos son los frijoles. Voy a llevar dos. Voy a regresar y voy a agarrar esto cerca. Vamos por un agua. Vamos a agarrar esta. Thank you for shopping with us. See you soon. MVP card has been accepted. 99 cents. Cash. Feliz Navidad, próspero. Necesito una para poner los frijoles. Creo que esto va a funcionar bien. Regresamos con nuestro mandado. Nuestra cocinar. ¡A cocinar! Aquí lo hemos mandado y aquí está Sunshine. ¿Quieres cocinar, Sunshine? Tiene sus hijos, tiene 4 hijos. Color de ella, negros, jóvenes. ¿Verdad? Después, 3 frijoles, chorizo, chiles, chorizo. Esto lo vamos a probar, a ver qué tal. Y queso. Ay. Vamos a preparar uno de estos.
Gracias por acompañarme en este mini vlog donde fuimos a la tienda, cocinamos, compartimos y gracias por quedarte hasta el final. Y bueno, después de terminar de hacer estos frijoles y ir a entregarlos fuimos a la fogata de unos amigos que nos invitaron y estuvimos ahí compartiendo, tomando pan con café, compartiendo la palabra de Dios, teniendo un estudio, cantando unos cantitos. Te voy a dejar un video al final de un poquito que grabé. Pero gracias por estar aquí y espero que te suscribas y que le des me gusta y gracias por quedarte hasta el final. Que cuídense.